y que la cizalla ya tome el control. El rescate comienza, no mires atrás. Carvin Rescue Podcast arranca ya. Y con ustedes ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Carry Rescue Podcast. Quien le habla, Carlos Brites de Paraguay. Un placer de estar con ustedes, un placer de compartir con ustedes este nuevo episodio, el episodio 8 de nuestra programación de la temporada 2026. Así que bienvenidos a todos, bienvenidos a Latinoamérica, bienvenidos a todo el mundo. Gracias por estar del otro lado, gracias por suscribirse, gracias por compartir los videos, por darle a la campanita para que no se pierda ningún tipo de video. Así es que gracias por estar del otro lado. Para mí es un placer cada viernes compartir con ustedes esta actividad, porque creemos que es un medio hoy importante de hacerle llegar a cada uno de lo que hay de tendencia y novedades en el mundo del rescate regular. Así es que gracias por estar al otro lado y compartir con nosotros. Queremos agradecer a nuestras marcas que hacen posible esta programación de cada viernes. Tenemos a los muchachos de Florentín Creaciones, ¿verdad? Una empresa dedicada al equipamiento integral en emergencias y rescate. Así es que ellos nos han acercado un kit de primeros auxilios vehicular que pueden tener en su vehículo, en su coche. Si está ya equipado, pueden cargar inclusive más cosas y ganarse dejando sus 3 últimos en la bandeja de comentarios. No interesa si es de otros países, del extranjero, igual le vamos a enviar sin ningún problema, ¿sí? También quiero agradecer a la empresa Prevensep, la empresa dedicada a la seguridad industrial, equipamiento e instalación en general, y representante exclusivo en Paraguay del High Lift de rescate y SNAI, la BOA SNAI de rescate, ¿sí? 2 productos muy importantes para lo que es el rescate vehicular, además de otros productos de emergencias que representan Prevence. Así que gracias, Prevence, por estar con nosotros en las programaciones cada viernes, ¿sí? También a la gente de MIG Prevención, sí, asesoramiento en prevención, CIPA, seguridad, salud ocupacional, entrenamiento en emergencias, entrenamiento para lo que es prevención de siniestros en general, asesoramiento. Así es que gracias, MIG, también por compartir con nosotros cada viernes. Y hoy tenemos una empresa nueva que le damos la bienvenida a Emergencia 123. La Emergencia 123 es un servicio prehospitalario, un servicio de ambulancia, traslado de pacientes de bajo y alto riesgo, cobertura en eventos deportivos, cobertura en eventos de concierto, eventos sociales. Así es que bienvenidos a Emergencia 123 por confiar en nosotros y por sumarse al equipo cañón de Carry Rescue Podcast, que cada viernes, gracias a ustedes, hace posible de que las programaciones sean de interés de todo el mundo. Así es que gracias, Emergencia 123, por compartir con nosotros esta programación. Sí, vamos a la intro de nuestro programa de hoy y continuamos. Hoy presentamos el simulador argentino de rescate en vehículos deporte.
Muy bien, hoy tenemos un tema bastante interesante. Tenemos el simulador argentino de rescate en vehículo deporte, también conocido como rescate en vehículos pesados, ¿sí? Rescate vehicular pesado. Tenemos al inventor, al creador, un argentino, un colega instructor, que viene ya años haciendo entrenamiento para lo que es el área de rescate vehicular, exclusivamente en el área de rescate pesado. Así es que le tenemos hoy día a Gabriel Fontanari de Argentina, Varadero, Buenos Aires, Argentina, quien estará con nosotros en una entrevista exclusiva dándonos detalles de cómo fue su simulador, que tuvo ya más de 3.800 participantes de su creación. Así es que escuchen esta entrevista, disfruten esta entrevista y déjenos en los comentarios algún tipo de mensajes, de comentarios que quieran dejarnos para él o para la programación. Así es que disfruten y bienvenidos al programa nuevamente. Muy bien, gente. Le tenemos aquí al gran amigo de la Argentina, Gabriel Fontanari. Gracias, Gabriel, por estar al otro lado. Gracias por aceptar la invitación de entrevistarte y saber un poquito tu experiencia en lo que es este mundo del rescate vehicular. Gracias, Gabriel, por estar al otro lado. No, por favor, Carlos, la verdad que cuando hablamos de la propuesta y cuando empecé a ver este nuevo emprendimiento que está llevando adelante con este tipo de estas distintas entrevistas, la verdad que fue un placer, la verdad que es un placer. Desde el 2012 que nos conocimos, de ahí en adelante hay un antes y un después en lo que es mi vida profesional con respecto al rescate y de luego esta relación de amistad que tenemos. Nos vemos en alguna parte de Latinoamérica a veces, cada tanto, o a veces cuando vienes a Argentina, pero hay una relación de amistad y de respeto mutuo muy importante. Sí, así mismo es, Gabriel. Sí, yo creo que la amistad es lo que nos une a todos y lo lindo de todo es que esta especialidad que tanto nos gusta hace que podamos seguir en contacto, compartir experiencias, lo que viven ustedes, su día a día, con los servicios, con los entrenamientos, de repente también lo que nosotros hacemos y así con todo el mundo. Y eso es justamente esto, esa es la intención de este programa, de compartir un poquito con los amigos y hacer de amigos, porque con aquellos que de repente no tuvimos todavía la oportunidad de compartir algún entrenamiento o alguna actividad. Y bueno, es la idea, Gabriel, Obvio. de compartir un poquito con ustedes. Excelente. Gabriel, decime, ¿cómo empezaste en este mundo del rescate vehicular para la Argentina? ¿En qué cuartel de bomberos estás? A ver, contanos un poco. Ahí va. Tengo 33 años de antigüedad en el cuerpo de bomberos. Hoy por hoy ya pasé al cuerpo de reserva acá en Argentina después de los 25 años de edad y 43 años de edad y 25 años de servicio. Vos podés pasar al cuerpo de reserva. Actualmente estoy en ese lugar, en la reserva, colaborando con mi cuartel, que es Bomberos Voluntarios de Varadero. Varadero está en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y con respecto al rescate, gracias a que en el año, no recuerdo ya si 2008, 2009, a través de formar parte de algo que fue muy significativo en mi vida profesional, que fue la Hermandad de Bomberos, a través de Cristian Pompey, me ofrece una beca para ir a los Bomberos Voluntarios de Concordia, Concordia, Santa Catarina, en Brasil. Tuve la posibilidad de hacer una capacitación con vos, con Igor, y con otros amigos que ahora amigos, ¿no? Cuando vine de esa capacitación, que fueron 7 días intensos, realmente intensos, en Argentina no estábamos acostumbrados a ese tipo de capacitación, que son realmente las productivas, que son de 5 o 7 días de capacitación. Nosotros hacemos generalmente un fin de semana y le damos continuidad fin de semana por medio, y eso tiene su complicación. Pero en esa actividad que estuve ahí, realmente me voló la cabeza, me cambió totalmente la forma de ver el rescate, con un nuevo horizonte, con nuevas herramientas, nuevas tecnologías y técnicas y demás. Ahí realmente el rescate vehicular fue en lo cual me empecé a especializar, gracias a la posibilidad de la Hermandad de Bomberos de poder hacer una capacitación con vos en ese cuartel de bomberos, y de ahí en más continuando con más actividades, ¿no?
participar de Rescue Days en Brasil, en San Pablo, los Rescue Days de Alemania también, tener la posibilidad ahí, hoy en la actualidad como instructor de Weber en Argentina, pero ese fue un poco el derrotero. Pero inició y nunca me voy a cansar de agradecer a Cristian Pompey de la Hermandad de Bomberos, si bien hace tiempo ya que no estamos conectados, pero fue con quien empecé todo esto y gracias también a vos como instructor que sembró esa semilla. Y hay algo que a mí me dejó muy marcado. Cuando estábamos en esa primera capacitación, no sé por qué, no nos conocíamos. Cuando me tocaba liderar o trabajar en las estaciones de trabajo, aprovecho para decírtelo ahora, creo que nunca te lo comenté. Vos me decías, sorprendeme, Gabriel, sorprendeme. Y fue como una presión que me metiste. No sé por qué, nunca te lo pregunté. Cuando fuera el aire lo podemos hacer. Pero me quedó muy arraigado eso, sorprendeme. Y, como que, y eso me ayudó a pensar y a pensarlo el rescate. Y te puedo asegurar que el sorprendeme, Gabriel, quedó muy arraigado en mí. No hice terapia, pero bueno. Sí, sí, lo que pasa es que queremos que todos sean buenos y muchas veces en mi posición de repente, y esto hago por ejemplo en mi cuartel también, que presiono mucho de repente porque sé que pueden, ¿sí? Y muchas veces tenerle a un costado nomás y de vez en cuando algunas otras sugerencias, opiniones y no le estás explotando como tiene que ser, es donde de repente quedamos todos, digamos, sin movernos, todos trabados. Y recuerdo que yo te decía eso, sorprendeme, porque hemos creado estaciones prácticas en el curso. Y era eso, justamente estaba liderando, tú estabas liderando un grupo, entre ellos brasileros también, y la idea era justamente que pueda Gabriel hacer lo que estábamos marcando en el objetivo de cada estación. Pero me alegro que hayas quitado provecho en ese momento porque aprendemos todo, Gabriel, ¿sí? Aprendemos todo con eso. No quiero ser obsecuente con vos y más con la gente que está escuchando y viendo esto, pero realmente la realidad, y qué mejor espacio que esto para agradecerlo y para agradecer esa semilla que sembraron en mí y formarme en el rescate en esto, tanto a Tito de la Hermandad de Bomberos, a Sí. vos y a Igor, desde luego, que fueron con quienes me referencié. Excelente. Gracias, Gabriel, por eso. Y bueno, Gabriel, No, por favor. yo sé que te inclinaste más en el rescate vehicular pesado, inclusive trajiste ideas de afuera, instalaste un simulador, armaste, pero ahora la primera pregunta es, ¿por qué hay una mentalidad diferente en lo que es rescate pesado con respecto a rescate liviano, Gaby? Básicamente porque el concepto del rescate liviano es, o siempre se habló de sacar la víctima del vehículo. En el rescate en camiones eso es prácticamente muy difícil de lograrlo. Hay que sacar la persona del vehículo. No, los que trabajamos en rescate en accidentes de camiones, muchas veces hacemos rescates técnicamente incorrectos a la hora de hacer una extracción, porque los medios en el cual trabajamos en altura y distintos aspectos del rescate hace que lo que uno lo pueda hacer muy limpio y que prácticamente no hay excusas para hacer un rescate en un vehículo liviano. Si no tenés los elementos en rescate en camiones, cambia totalmente y ahí hacemos el rescate técnicamente incorrecto. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero bajo ningún punto de vista, en lo que pienso, aplica el concepto de sacar el vehículo de la persona. Hay que sacar la persona del vehículo y en rescate liviano nosotros generamos espacios de 50, 60 centímetros, 80 centímetros de generaciones de espacio, y eso en rescate en accidente de camión es prácticamente inviable o muy pocas veces es probable. La realidad es que en rescate vehicular siempre digo lo mismo, con 30 centímetros que podamos generar de espacio es una exageración y es por donde podemos sacar a las personas. 30 centímetros, no más que eso. Ya. Y eso obligó a que puedas traer ideas de simuladores, ¿no, Gabriel? Obvio, y la realidad nuestra era que teníamos muchos accidentes de camiones en la autopista donde nosotros vivimos. Y ahí, cuando pude participar mi primer Rescue Days fue en Brasil, en San Pablo, pero el segundo Rescue Days en 2006 creo que fue,
Vi un camión de la empresa Drager en Alemania, creo que es el TNT o TRT 7000 de Drager, que es como si fuera un camión, una cabina de camión robusta, la cual se podía hacer cortes en el poste A, en la parte superior, en el zócalo, en la parte inferior del poste A. Se podía hacer desplazamiento de tablero y generar terceros accesos cortando unas chapas como fusible. Eso realmente me dio la idea para poder hacerlo. Vengo a Argentina y con esa idea, pero también una cuestión ahí fue que no era la realidad ese camión que nosotros entrenamos, o cuando vamos a los Rescue Days en Alemania, tenemos la posibilidad de entrenar con camiones nuevos, y la realidad es que nosotros cuando vamos, los camiones no están armados, están muy, muy deformados, y no sé qué tan productivo es entrenar con un camión sano. Entonces, con esa idea, con un papel, un bosquejo, hablé con unos ingenieros, es la empresa Furtan, que su dueño es un bombero nuestro que retirado. Le llevé un bosquejo, le digo, mira, quiero armar esto, tiene que ser robusto, tiene que durar, se tiene que reutilizar un montón de veces, tiene que tener movimiento. Y bueno, nos empezamos a trabajar con un programa, tomamos medidas de una cabina estándar de camión y empezamos a deformarla en base a patrones de los cuales veíamos en prácticamente muchos de los accidentes que nosotros íbamos. Generalmente los accidentes que tenemos en nuestra zona eran colisiones por alcance con vehículos unidos o vehículos separados, o vuelcos totales. Eso es prácticamente lo que generalmente teníamos. Y hay algo que cambió la técnica del rescate, y que nosotros empezamos a diseñar nuestras propias técnicas de rescate a través después de un rescate que nos tocó hacer en colaboración, en donde cuando vamos a colaborar ese rescate se intentó sacar el camión de la persona. El conductor estaba sentado en el camión, se había desplazado el desplazamiento frontal del techo, se había borrado los dos laterales, la espalda de la cabina, y el conductor seguía aprisionado en las piernas. Vamos con nuestras herramientas, colocamos entre la restallama del motor y el torpedo, desplazamos el piso para abajo inconscientemente o indirectamente, y el conductor dijo, puedo salir. Prácticamente salió solo. Fue la única vez que pude hacer una extracción por 0 grados en un camión. Nunca más pudimos hacer una extracción por 0, que es muy difícil por alturas y demás. Pero pasó algo también. Después de ese rescate, a las 24 horas, ese conductor murió. ¿Y por qué murió ese conductor? Hablaba con nosotros, estuvo consciente durante todo el rescate. El rescate fue muy extenso, 5 horas de trabajo. Y cuando muere, pregunto por qué murió. Las causas de muerte me dijeron insuficiencia renal. Insuficiencia renal, ergo síndrome de aplastamiento. Entonces, ahí empezamos a meter y a trabajar y a conocer lo que es el síndrome compartimental, el síndrome de aplastamiento en vehículos en accidentes de camiones. Es muy común tener esto, y me ha pasado muchas veces en rescates en nuestra jurisdicción, donde conductores de camiones morían 24 horas después del rescate, y era a causa de esto. Y ahí empezamos a meter también esa parte. Me desvié un poco de la pregunta, pero estos patrones que yo digo que son muy normales en deformaciones de camiones, se generaba lo que eran unos triángulos invertidos. Cuando el vehículo alcanzado, con mucha imaginación, supongan que es esto, el vehículo que viene y se incrusta detrás, la cabina frena contra el vehículo que lo antecede, pero el chasis de ese camión, con la quinta rueda que viene enganchada del perno rey, sigue a la velocidad que venía hasta que encuentra algo que lo frena, que va a ser generalmente el paquete de elástico del camión en el cual se incrusta. Entonces la cabina se frena, pero el chasis sigue por abajo y sigue generando una deformación que forma triángulos. Lo que encontramos en un rescate, que no nos dimos cuenta por qué, pero empezamos en vez de generar espacio en la parte de arriba, que no lo teníamos, generamos espacio abajo. Desarmamos ese triángulo y la persona salió en 15 minutos. Empezamos a diseñar la técnica, y hoy por hoy hacemos rescate, de trabajar un rescate complejo de 1 hora, 1 hora y media, pasamos a un rescate muy muy complejo, 45 minutos máximo. Y un rescate normal, estamos hablando de los 6, máximo 15 minutos. No más de 15 minutos en extracción de un conductor de camión aprisionado, diseñando técnicas. Esos patrones que decía
que se generaban comúnmente en colisiones por alcance con vehículos unidos o vehículos que chocaron y se separaron o en vuelco total, son los patrones que utilizamos para diseñar nuestro simulador. Era lo que normalmente encontrábamos en la ruta, en nuestra jurisdicción y en gran parte de Argentina. Entonces, en base a esos patrones de deformación y de resolución de ese rescate, es que diseñamos el simulador y lo construimos 100% en bomberos de Varadero. La ingeniería la aportó la empresa Furtán con un bosquejo, una idea que le llevamos en un papel, que le llevé en un papel. Nos hicieron los planos, nos hicieron toda la parte neumática, nos diseñaron la parte neumática, porque el simulador tiene la ventaja que cuando hacemos un desplazamiento frontal de tablero, un desplazamiento de piso o generamos terceros accesos, cuando las herramientas hidráulicas se afirman realmente en serio. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de levas neumático que hace que la herramienta haga fuerza y que no sea algo tan sencillo de resolverlo. Entonces, hicimos los planos, vimos los movimientos, tenía que ser algo que pueda soportar muchísimas horas de entrenamiento, que no se rompa, estar a la intemperie y soportar la cantidad de entrenamientos. Cuando estuvo montado en el bus, entrenaron 3.800 personas en ese simulador y nunca se rompió. Cuando tuvimos los bosquejos, los planos, a comprar fierros, materiales y a construirlo, y bueno, lo construimos 100% en el cuartel con miembros del cuerpo activo nuestro. Mencionaste que está sobre un bus modificado, sí, ¿no? Exacto. Primero estuvo arriba de un chasis de un colectivo que usamos en una de nuestras capacitaciones, pero teníamos limitante con respecto a movilidad. Y luego lo montamos arriba de un bus tipo urbano, donde lo cortamos y se montaron las cabinas atrás. La parte de adelante de ese bus servía para entrenar en accidente de buses, porque tenía sus asientos, y la parte de atrás llevaba las cabinas, y con eso fuimos recorriendo gran parte de la Argentina. Nos quedó pendiente Chile, que no pudimos cruzar, nos quedó pendiente el sur de Brasil, pero bueno, con eso anduvimos por toda la Argentina. La ventaja que tenía el simulador cuando era autónomo, que cuando el cuartel de bomberos lo contrataba o las federaciones lo contrataban, llegaba el simulador con las herramientas de rescate, que eran todas herramientas Weber con las que se trabajaba, o las herramientas, de un lado trabajamos con herramientas Weber y del otro lado trabajamos con la herramienta del cuartel, y también trabajamos con herramientas no convencionales. Capacitaba todo un cuartel entero, llevaba toda la capacitación a un cuartel o a una federación y unificábamos criterios de trabajo. Eso hizo que ese simulador anduviéramos por muchos cuarteles de la Argentina, terminamos en la Patagonia, y después, bueno, por una cuestión económica del país, eso fue inviable. La idea era que la capacitación pueda llegar a los cuarteles que tienen el equipamiento tope de gama, o con cuarteles que solamente tienen una catraca o ni siquiera una catraca. Llegar a todos ellos y que la capacitación sea la misma. Mostrarles cuáles, hay este tipo de herramientas muy modernas, pero también aprender de los cuarteles. No te das una idea lo que aprendí de los cuarteles que no tienen prácticamente muchas herramientas disponibles. Aprendí mucho más yo de ellos que ellos de mí. Me aprendí a pensar, a resolver rescates sin herramientas. Tengo entendido que es el primer simulador en Argentina, Gaby, ¿verdad? Sí, en Argentina, en todo lo que es Latinoamérica, sí. No hay otro con estas prestancias, estas prestaciones que tiene este simulador. Tiene una ventaja, muchas ventajas, que del lado conductor, la maniobra que se entrena es rescate en colisiones por alcance con vehículos separados. Entonces vos podés desplazar el frontal de tablero haciendo cortes de alivio, maniobras para bajar las puertas de los camiones. Mientras vos entrenás una técnica de este lado, del lado acompañante, lo que hace es un desplazamiento invertido de piso. Entonces, mientras el tablero va y viene del frontal, del lado acompañante baja el piso, y en la cabina volcada se entrenan generación de terceros accesos de distinto tipo, utilizando sierras sables, usando catracas, se hace elevación, camión pendiendo de puente. Hay cerca de 73 maniobras que podemos realizar con los simuladores. Qué bien, excelente, excelente. Yo creo que tendríamos que tener otro programa, Gaby, donde nos vayas mostrando
de Sería repente bueno. las técnicas, porque justamente este programa, Gabriel, además de entrevista, también tenemos previsto hablar de cuestiones técnicas. Ujú. Eso es un plan que vamos a Bien, estar haciendo a lo largo, así es que yo ya me adelanto en invitarte nuevamente, porque nos obvio. gustaría saber, por ejemplo, cómo trabaja la puerta pesada de un vehículo a una altura. ¿Qué podemos hacer para sostener? ¿Qué podemos hacer para que no se salte? De- Déjamelo Que- adelantar, porque yo me lesioné la espalda 2 veces y Ajá, cuando fui a entrenar a Alemania, que me hacían pasar la soga del lado acompañante hacia el lado conductor para atar la puerta, generar un punto de sí, inserción, atar la puerta y descenderla, yo digo, ajá, esto es inviable, esto no es así, esto no lo podemos hacer en la vida real. Una cosa es entrenar con un camión entero. ujú, Entonces, acá diseñamos un dispositivo para bajar las puertas del lado conductor. Y cuando yo fui a Alemania, hablé con los ingenieros y le digo, che, nosotros hicimos esto para bajar las puertas de los camiones. Pero esto tiene que llegar a la gente y tenemos que cambiar la forma de bajar las puertas de los camiones porque son muy pesadas sí, y te sí, lastimas. ¿Qué hicieron? Con un triangulito de la catraca, un punto de inserción con broca escalonada en el sí, riel techo, broca escalonada o una punta de Halligan, un punto de inserción, enganchás el triangulito del traca-traca en el riel techo del marco de la puerta, pasás una soga, la atás y vos controlás la puerta del descenso mirándola cuando revienta. Del otro ya. lado no tenés contacto visual, hay un montón de contras. Como si fuese Una polea, una roldana de polea. tal cual. Y ¿cuál era el mensaje? Que cualquier cuartel de bomberos hoy lo puede tener. Es ir, un triangulito de una catraca, Sí, una broca, si no tiene una broca escalonada, una Halligan, punto de inserción, enganchás eso, una soga de 5 metros y bajás una puerta de sí. 3 metros y pico de altura de 60 kilos, descomponiendo la fuerza que de 60 kilos la Ujú, bajás a 30, sin fuerza, sin lastimarte y tan sencillo como es. excelente. Gaby, vamos a un corte y ya volvemos, ¿sí? Por favor, vamos. Nuevamente con Gabriel Fontanari de Varadero, Buenos Aires, Argentina, que está compartiendo con nosotros su experiencia en lo que es el simulador de rescate vehicular pesado. Gabriel, con respecto a la hora dorada, con respecto al tiempo, esto es algo técnico y luego seguimos con el tema del simulador. Ahí va. Sabemos que el tamaño vehicular es un tema importante con respecto a lo que es vehículos pesados. Las tomas de decisiones que un mando pueda hacerlo en la escena de un rescate pesado, ¿es la misma? ¿Cambia? ¿Cómo estás viendo vos eso? Nosotros cuando vamos a un rescate de este tipo, si es complejo, estamos hablando de 45 minutos de rescate, 1 hora. Hay rescates a veces que duran 3 horas. Y dura 3 horas porque nos complicamos a veces, porque el escenario primario, donde está la víctima, donde tenemos que centrarnos en rescate, en accidentes de camiones, la respuesta no está ahí a veces en el escenario primario, está en el secundario. Totalmente está en el secundario. Si nosotros intentamos sacar un conductor que está presionado, el plan A fracasa, el plan B fracasa, cuando decís, bueno, vamos a hacer la última opción, vamos a separar los camiones. Por ejemplo, digo, 2 camiones unidos. Cuando vos tomaste esa decisión, la tomaste a la 1 y media, que vos llegaste, que la dotación llegó al lugar. El accidente seguramente por distancia ya hace 1 hora que está ahí. Por eso el síndrome compartimental, el síndrome de aplastamiento está muy presente en este tipo de accidentes y es donde tenemos que mirar y donde tenemos que trabajar en eso, mucho. La mayor parte de las lesiones en accidente de camión están de la cintura hacia abajo, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la resolución del rescate en camiones muchas veces no está en el escenario primario, está en el secundario. Hay que profundizarlo mucho, de luego, pero tenemos que ver el entorno, qué tipo de configuración de semirremolque es. Muchas veces la ayuda está ahí en hacer algún tipo de maniobra. En más de una oportunidad pudimos achicar el tiempo de respuesta trabajando con el escenario secundario, donde está la carga del camión, donde está el camión que lo antecede, porque la separación de esos camiones, que es el escenario muy común acá, en diferencia de velocidad, por diferencia de velocidad, cuando vos la tomás es tarde.
Y no estamos preparados, el sistema de emergencia de ambulancia no está preparado para tratar un síndrome compartimental. Solamente los helicópteros que trabajan en autopista. Si no, las ambulancias normales no tienen ni las drogas, ni los conocimientos, ni el instrumento para trabajar este síndrome, o sea, o trabajar sobre esto. Pero acá está muy presente. Gran parte de la muerte de los conductores en accidentes de camión es a causa de esto y donde tenemos que trabajar mucho. Pero estamos jugando, ya entramos a jugar en desventaja, en mucha desventaja. Nosotros, comentando un poco con respecto al síndrome de aplastamiento, tuvimos la oportunidad en el congreso, en el primer congreso de rescate vehicular pesado, en el congreso de rescate vehicular de Córdoba, en Cosquín. El año pasado tuvimos la oportunidad de escucharle a justamente una doctora de la Argentina que, Betina. Sí, que oportunamente le estamos rastreando para tenerla en el programa, porque justamente queremos hablar este tema que estás hablando, del síndrome de aplastamiento, porque me parece muy importante conocer esto, especialmente los síntomas, porque realmente tal vez en vehículos livianos no se note tanto esto, pero en vehículos pesados sí hay una diferencia muy grande y creo que vale la pena entender esto, especialmente para el grupo de rescate, ¿verdad? Permitime un segundo que se me desconecta la compu. Perdón. Ok. Perdón, porque... Ahí estamos, justo pasó el gato y me lo desconectó. Ya, no, tranquilo, cortamos. Bueno, con Betina sí. nosotros, yo empecé con ella, cuando tuve la posibilidad de conocerla en Arroyo Seco, que ella ya venía trabajando, yo la invité a un congreso que hice, me quedé maravillado con su conocimiento, ella es bombero en el cuerpo auxiliar, es médica, y realmente Betina, cuando tenga la posibilidad de hacer la entrevista con ella, es espectacular el conocimiento que tiene y cómo aborda ese tema. Sí, ¿No? porque me parece muy oportuno el hecho de manejar bien estos conceptos, porque realmente el rescate vehicular en los últimos años, lo que hemos nosotros aprendido con respecto a lo que son los encuentros nacionales, los mundiales, hemos aprendido que obviamente estábamos ciegos en algunas cosas, que el centro de atención del rescate es el paciente, o sea que el que manda es el paciente, entonces se hace lo que el paciente necesita. No intentar lucirse con técnicas ni cosas así, y eso es algo que hemos ya entendido y exigimos bastante en los programas de entrenamiento, porque sobre eso se basa el trabajo, ¿no? Nosotros, Carlos, en base a esto, muchas veces cuando logramos hacer los cortes de alivio y poder desplazar un frontal de tablero, ¿qué hacíamos antiguamente? Desplazábamos el tablero, el frontal para adelante. Dije, hay algo para tener en cuenta con respecto al lenguaje no verbal de la persona que está aprisionada, que cuando sucede esto, que nosotros empezamos a generar espacio, la persona se apoya sobre el volante y hace esto. Eso es un signo complejo para prestar mucha atención ahí. Es cuando la persona se entrega, pero realmente también, ¿qué le pasa químicamente? Pero bueno, eso lo va a explicar la doctora que tiene el conocimiento y la experiencia para hablar de esto. Excelente. Gabriel, volviendo un poquito al simulador, mencionaste de la resistencia que tiene que haber en los cortes y especialmente en las separaciones. Nosotros eso le llamamos memoria neuromuscular en rescate, es decir, conocer la sensación de resistencia de la herramienta. Exacto. Creo que tienen sus simuladores eso, ¿no? Sí, total. Inclusive los ruidos. Las levas, como son todo de hierro y metal, cuando se va desplazando el tablero, hace un ruido similar al que hace el vehículo. Lo único que no tengo, que estaría bueno simular, es que cuando va liberando energía determinados metales que están en torsión, en flexión, o en alguna otra propiedad que tienen los metales, cuando están liberando la energía acumulada, es el tac, tac, el golpe de esos ruidos, que no lo tengo, pero sí tengo los ruidos que lo hace el sistema que tiene en sí de neumático, que habla de esto. Y esos ruidos también son los que estamos atentos, ¿no? Cómo estamos liberando, y que cuando estamos cortando, sí, fenómeno, podemos decir que cortamos, pero en realidad estamos liberando, no estamos cortando. Estamos liberando energía y tenemos que estar atentos. Cuando abrimos una puerta estamos liberando y estar muy atentos. Enseñamos o transmitimos cómo aguantar una puerta al momento de generar la apertura.
cómo poner las manos, por qué tengo protección de falange en el guante, más allá de proteger, usar el puño cerrado para que la energía que estoy liberando amortigua acá, y cómo ofrecerle resistencia a la puerta y que la puerta no nos golpee cuando la liberamos esa energía. Enseñamos esa técnica a cómo trabajar con esa energía, a leerla, como leemos un incendio forestal, un incendio estructural, que vemos la dinámica del humo, el color, la turbulencia y demás. En el rescate hay que leerlo, hay que leer la estructura como está. Y habla alguien, perdón Carlos, Sí. que cometió infinidad, y sigo cometiendo por suerte infinidad de macanas a la hora de hacer, o por no leer la estructura deformada de un camión. Ajá. Y tengo entendido que en tu simulador tenés dos escenarios básicos, uno en posición normal y otro en vuelco total, ¿no? Exacto. Ya. El del vuelco total también entrenamos muchas técnicas de elevación, desde el chasis, elevación desde la cabina, terceros accesos. Eso justamente te iba a preguntar. En la posición normal, por ejemplo, ¿cuántas técnicas podés hacer? Tenemos cerca de 20 y pico de técnicas que aparte se fueron sumando. En esto que te decía al principio, cuando me tocó recorrer el interior, donde en cuarteles que ni siquiera tienen una herramienta hidráulica, ellos resuelven los mismos rescates que nosotros resolvemos en la autopista acá. Sí. Lo resuelven con lingas, con hacha, con nada o con una sierra sable, y hacen maravillas y resuelven rescate desde el conocimiento, de la expertise de hacer rescate sin herramienta. Entonces, a cada una de las técnicas que nosotros teníamos y que, por decirlo de una forma, jugamos a ganador con herramientas hidráulicas, baterías muy modernas que tenemos en mi cuartel, los bomberos de 600 kilómetros acá o menos, o 20 kilómetros acá, porque es muy diverso esto, resuelve el mismo rescate sin esas herramientas, pero con un conocimiento muy importante y una forma de verlo al rescate, porque no tienen otro tipo de herramientas. Y ellos se tienen que ingeniar con esa herramienta, y tienen mucho más ingenio que tengo yo la herramienta con tope de gama, la más bonita del mercado, por decirlo irónicamente, o la mejor herramienta del mercado. Ellos resuelven los mismos rescates que tenemos en nuestra autopista sin nada. Aprendí mucho con esa gente, y por eso que hacemos de una técnica, primero que era básica, que podíamos hacer 5 maniobras, cada vez que vamos a un entrenamiento y aprendemos una nueva, eso lo retransmitimos. Por eso usamos una batea, un camión volcador de una ciudad para desplazar un frontal de tablero. Un camión volcador es magnífico para desplazar un frontal de tablero. Lo puede hacer tranquilamente en la ruta. Hay mucho por hablar. Vos andás cortándome, Carlos, porque... No, tranquilo, no, es que yo sé que nuestros seguidores van a estar entusiasmados escuchándote y viendo de repente las imágenes también que vamos a ir compartiendo. ¿Se desplaza el tablero en vuelco total, sí o no, con tu simulador? No. Tampoco sería... No llegas a eso. No tendría objeto hacer un desplazamiento de tablero con un camión volcado. El camión, cuando vuelca, generalmente queda colapsado hasta la parte media de los postes, por el peso del chasis, peso del motor y demás. Entonces generalmente se colapsan hasta la altura media del poste, e inclusive cuando viene volcando y la cabina se viene frenando en el piso, el chasis sigue viajando a otra velocidad, entonces se genera una deformación que desplazar un frontal sería inviable. Ya. Ahora, y si haces eso, desarmar la estructura que tenés, porque vos tenés que sustentar los kilos que tenés arriba. Ahora, hay una técnica que yo aprendí con los bomberos de San Pedro, que son unos vecinos nuestros de acá, cómo desenredar el pie desde la parte frontal del tablero, una técnica que te puedo compartir imágenes para que vos las subas o demás, o yo en mi canal lo tengo, de cómo poder generar espacio desde afuera de la cabina del camión para liberar un pie, que generalmente el pie derecho, que es el que no podemos liberar. El pie izquierdo tenemos acceso siempre, al derecho nos cuesta mucho. Hablando de conductores, ¿no? Conductores, obvio. Sí. Bueno, perdón, particularidad, en Argentina los camiones no llevan acompañante en ruta, por legislación. Ok. Bien, hacemos una pausa y volvemos, Gabriel.
Fontanari de Argentina, quien nos está comentando un poquito su experiencia. Él es el creador de un simulador de rescate vehicular pesado y bueno, nos está compartiendo las cosas que ellos vienen haciendo con el simulador, las cosas que se puede hacer con el simulador, inclusive abaratando muchísimo los costos en lo que es adquirir recursos, ¿no, Gabriel? Es muy difícil, inclusive en Alemania, es difícil conseguir camiones para entrenar. El entrenamiento es la base fundamental de todo. Sí, y con respecto a eso, ¿cómo está el protocolo argentino? ¿Existe un protocolo estandarizado de esto, Gabriel, con respecto a lo que es los entrenamientos y la protocolización argentina en rescate? Te digo, vehicular liviano o pesado. No comprendo la pregunta, o sea, con respecto a conseguir recursos de vehículos y demás. Así están los protocolos. Si existe algún protocolo nacional de rescate vehicular en Argentina, porque sabemos que todos van a entrenar afuera normalmente y traen nuevos procedimientos. Bueno, ¿existe alguna normativa argentina en lo que es procedimientos? Sí la hay, no trabajo con ello. Fui por otra línea, porque veía que a veces eso, desde luego que los protocolos, y soy pro protocolos, me gustan desde luego, pero con respecto al rescate, acá también hay que hablar de esto. Hay referentes en Argentina hoy por hoy que vienen trabajando muy fuerte en todo esto. Uno de ellos es Joel Krueger de Cosquín, que vos lo conocés y que hablamos previo de él. Es gente nueva, con cabeza nueva, que viene metiendo muchas cosas. Villa Ballester, Bomberos de Villa Ballester en Argentina, cambió realmente un montón de cuestiones con respecto al rescate. Pero a nivel academia y a nivel federativo sí se trabaja con eso, pero no estoy bajo esa línea de trabajo, pero sí hay algo. Pero estaría muy bueno, quizás Joel te puede detallar más estos controles, porque él también es un instructor a nivel nacional, a nivel academia, que puede comentarte sobre esto. No soy la persona indicada para hablar de estos protocolos. Bien, excelente. Pero ayuda bastante en la economía, los costos, ¿verdad? Como estábamos hablando en Argentina, el hecho de trasladar estos simuladores a diferentes puntos del país, ¿no? Desde luego, porque el cuartel solamente tiene el costo de la movilidad, del viático del instructor, pero no tenés logística. La logística para llevar un camión chocado. Hace unos años atrás en Argentina, Carlos, cuando hice el primer workshop, traje un colectivo de cerca de 100 kilómetros, 2 colectivos más de acá de cerca de 40 kilómetros. Yo lo llamaba a una empresa de grúa. Che, tengo que ir a buscar un colectivo, sí, te lo llevamos. Lo que quería había con respecto a eso. Hoy por hoy es inviable. O sea, los costos de movimiento son que es inviable hacer algo de este tipo. Entonces el simulador lo que viene a tener es, mira, te llevo estas cabinas a la puerta de tu cuartel, no tenés nada de logística. Terminamos la capacitación y a la media hora que se va el simulador, el cuartel está como si no hubiese pasado nada, no tenés el posterior. Me decís, entre entrenar con un camión chocado y un simulador, y quiero el camión chocado yo realmente, pero es muy difícil. Le es difícil en Europa hoy por hoy también. No es tan sencillo conseguirlos y tiene costos muy altos para poder hacerlos también allá. El simulador lo que viene a traer es la posibilidad de entrenar en un simulador que tiene sus ventajas y desventajas, como cualquier tipo de simulador. Es un simulador, no es 100% la realidad, pero realmente hacerlo de otra forma no sería viable. El simulador lo que viene a traer es herramienta. Te trae 2 cabinas que pueden ser, que esas 2 cabinas representan 5 o 6 cabinas de camión representan. Porque las distintas técnicas que podemos hacer es como si tuvieras 6 camiones deformados de distinta manera para poder entrenar. Tiene esa versatilidad, esa posibilidad de trabajar. Reutilizable, ¿no? Total. Nosotros, el simulador tiene o sea, trabajamos 45 minutos por lado, vamos rotando en sentido horario, van rotando los participantes, todos pasan por todas las estaciones y trabajamos máximo 25 personas. Ya. No trabajamos más de 25 personas.
porque queremos que todo el mundo agarre la herramienta, y entre estación y estación, cuando hay que rearmar el camión, tenemos 15 minutos de tiempo de rearmado, de resetear ese camión, que es volver el tablero al lugar donde estaba, cambiar unos fusibles de chapa y está listo, pronto para reutilizarse. Es constante, eso ya te digo. Usaron cerca de 3.800 personas en un año, son mucha gente por ahí, y esa reutilización constante es lo que le da esa ventaja que tiene el simulador y que va a la puerta de tu cuartel. ¿Tuviste algún problema con gente sin conocimiento básico? Porque al hablar de rescate vehicular pesado, al menos lo que es entrenamiento, estamos hablando de un nivel avanzado, ¿sí? Y ¿cómo viste con bomberos que tal vez ni rescate vehicular liviano lo tenía bien Primero hay que entendido? romper un mito, y que en algunas capacitaciones que he ido en Argentina y afuera lo han dicho. Trabajar en esto realmente es complejo, es fuerza, son técnicas muy particulares y demás, o te muestran una cabina, una estructura de un camión Scania con refuerzos y demás, y es todo un mito, totalmente incierto para mí. Mm. Trabajar en un camión, esto no es fuerza, es maña. Trabajo mucho en ergonomía, aprendí a no hacer fuerza con la herramienta, pero ¿sabes cuándo aprendí a no hacer fuerza en la herramienta? Aprendí en los Rescue Days de Europa. Después lo pulimos nosotros acá, pero esto no es fuerza, es trabajar con una herramienta más pesada del mercado, que estamos hablando en 26 kilos, y cómo utilizar esa herramienta y sacarle el jugo a una herramienta sin hacer fuerza. No nos enseñaron a no hacer fuerza. Nunca nos enseñaron ergonometría, jamás. Entonces terminamos roto o siendo algo, y aprovecho esta pregunta, la palabra de pesado. No llamo más rescate vehicular pesado, ya desde hace 2 años que cuando hablo de accidente de camión no hablo más de rescate vehicular pesado. Cuando doy mis actividades digo rescate en vehículos deporte. Si decimos pesado, la palabra pesado activa en nuestro chip palabras preestablecidas que tenemos, que pesado es arduo, fuerza, mucho trabajo, y ya nos predispone para algo que no es así. Entonces, si queremos hablar de rescate vehicular, hablamos de rescate vehicular en vehículos deporte, que son los camiones. Podemos hablar de rescate en maquinarias agrícolas, que también lo hacemos mucho acá. Rescate en maquinaria de obra civil, pero sacarla a la palabra pesado. La palabra pesado nos activa un chip en nuestra cabeza que nos predispone para hacer fuerza o que va a ser un trabajo complejo. No es así. No es bajo ningún punto de vista así. Hablamos de ergonomía, hablamos de vehículos deporte ya automáticamente al sacar la palabra pesado, el rescate lo vemos desde otro lado, y siempre utilizamos para hacer la técnica más compleja, que es la más alta que hacemos, que es hacer el corte total del poste A 3,20 metros de altura, subir una herramienta que pesa 23 kilos hidráulica, la batería, y poder posicionarla a la herramienta sin hacer fuerza. No es fuerza, es 100%. Le decimos maña en Argentina, no sé cómo le dicen ustedes, o en algún otro país, Sí. le decimos, che, esto no es fuerza, esto es maña. ¿Cómo cargar una herramienta? Una herramienta hidráulica, después que pasamos la altura de la cintura, ya no la agarramos más así, la cargamos como si fuera un bebé. Sí. Y después, para trabajar, yo no hago esto para agarrar una herramienta y cortar esta altura del hombro. Lo que hacemos es la ponemos en el antebrazo, y en el antebrazo voy a hacer la misma fuerza de acá a que a la altura de mi hombro, y manipulo la herramienta muy elegantemente. Posicionar un separador no es ponerlo y que vaya. Posicionar un separador para generar un espacio es un arte. Es ponerlo, buscarle el ángulo, buscarle hacia dónde va a ir, hacia dónde va a desplazar. Es un arte, no es ponerlo y que vaya, bajo ningún punto de vista. Enseñamos mucho eso. Tienen apoyo de plataformas, tengo entendido también, porque Sí, otro de los problemas de los vehículos de gran porte, así como estás diciendo, son las alturas, ¿no? ¿Por qué es un problema? ¿Cómo no lo podemos solucionar en nuestra ruta? Yo lo aprendí en el segundo Rescue Days, cuando allá tenemos la posibilidad de usar todas las herramientas tope de gama. ¿Sabés con qué entrenábamos? Con tarimas. Sí. ¿Sabés con qué entrenamos allá también? Con una camioneta puesta contra el camión con la tapa abierta. Una pick-up, cualquier pick-up. Sí. ¿De dónde saco una pick-up para una camioneta para ponerla al lado del camión y poder subir
a casi 80 centímetros y trabajar con esa herramienta ahí, de la gendarmería, de la policía. Si yo hubiese sabido hace 20 años atrás, 30 años atrás, que con una camioneta no me iba a romper la espalda, tan sencillo como una camioneta, entonces la altura es una limitante. Si nosotros tenemos plataforma de rescate, por Claro, suerte. claro. Ahora, tarimas, ¿dónde consigo en un accidente tarima? Le digo a los conductores, a las conductoras de camión, ¿qué tiene tarima? Te puedo asegurar que en 8 minutos tenés 15 tarimas al lado tuyo. Claro. Tarima creo que le llaman a la grúa con plataforma, ¿no? No, pallet O- o- de. ya, Los pallets de madera. ya, entiendo. Sí, sí, sí. Te estaría bueno buscar, no sé cómo lo llaman ustedes o en otro lado, pero está bueno para que no. Sí, sí, sí. Uno pone 6 palets de tarima, Sí. de estos palets de que se lleva la mercadería, que siempre hay en los camiones. Y mira, Eh, y sí, y en los encuentros nacionales, Javi, hay muchos equipos que llevan cajas de gaseosas o de cervezas Obvio. y utilizan la tabla espinal como una pequeña tarima, o sea que para ganar un poquito más de comodidad a cierta altura, porque muchas veces hay vehículos muy volcados y que están muy arriba de la Claro. puerta, sí. Es eso. Entonces, vos tenés que saber que hay una plataforma de rescate diseñada para rescate en accidentes de camiones. Che, pero si yo no lo tengo, yo con una camioneta puesta al lado del camión, trabajo 80 centímetros, le gané. Y bajar la puerta de esa forma como dijimos, che, entonces muchas veces está bueno conocer los tope de gama, pero tengo que conocer también esa experiencia, ese conocimiento básico, que es lo que entrenamos nosotros. Yo cuando iba con el simulador a los cuarteles, iba con plataforma de rescate. Entonces, che, yo no lo tengo. Sí, yo también, cuando fui al primer curso tuyo en el 2012, vi los estabilizadores que tenían de Olmatro. Che, loco esto, mira lo que era. Era para mí, nunca había visto en mi vida. Bueno, los hicimos nosotros acá, primero, Claro. casero. Hoy por hoy tenemos 8 estabilizadores para camiones, tenemos equipamiento. Pero cuando yo lo vi allá, che, yo quiero esto, yo no sabía que existía. No tengo la plata para comprarlo, pero los conocí ahí. Y después lo hicimos nosotros casero. Y a mucho honra lo hicimos casero. Hoy por hoy tenemos otro juego y los caseros siguen estando. Porque nunca, yo tengo que aprender a hacer maniobras con mi equipamiento tope de gama, que me jacto de decir que en mi cuartel tenemos un lindo equipamiento de rescate. Pero cuando el camión de rescate que tiene el equipamiento tope de gama está en el kilómetro 110 con todo ese equipamiento en un accidente y a mí me toca ir al kilómetro 140 con una herramienta, con una multipropósito antigua, ¿se acabó el rescatista? No, tengo que conocer. Claro. Bueno. Listo, Gabriel. Vamos a un corte y Dale. seguimos, ¿sí? Bueno, seguimos con Gabriel Fontanari, quien nos está comentando un poquito algunas realidades y también de lo que puede hacer su simulador de rescate vehicular pesado. Y estaba mencionando él justamente que el concepto de vehículo de porte es mucho mejor que el vehículo pesado, ¿sí? Ahora bien, Gabriel, con respecto a ciertos conceptos, ¿cómo están manejando ustedes el tema de vehículos eléctricos? Porque sabemos que también, al menos acá en Paraguay, ya están los camiones y buses eléctricos. ¿Cómo están manejando ustedes ese punto tan nuevo en nuestro mundo del rescate? No me preocupa bajo ningún punto de vista. Generamos también mucho miedo con respecto a esto, por malas capacitaciones o por capacitaciones equivocadas. Me preguntás cuánto es el voltaje que trabaja un camión eléctrico o un auto eléctrico. No tengo idea. No me interesa tampoco. Está bueno, tenemos que conocer. Voy un tiempo atrás. Cuando vino el GNC a la Argentina, hace unos 25 años atrás, que llegó el gas para los vehículos, la primera camioneta que trajeron a gas era de un jefe nuestro que le puso gas, y cuando la trajo al cuartel la mirábamos de lejos nosotros. Teníamos, che, esto va a ser un desastre, van a explotar camionetas. Es una locura ponerle gas a un vehículo, un tanque con 200 kilos de presión, una locura. Y en realidad era el miedo al desconocimiento, a lo nuevo.
Y si hablamos de 200 bar de presión adentro del cilindro y demás, te vas con ese mensaje, ¿viste? Ahora, sabemos la complejidad que hay con respecto a la tipografía que utiliza cada una de las empresas para identificar que su vehículo es eléctrico, pero realmente no. Se generó mucho miedo con respecto a miedo al desconocimiento, y cuando daban capacitaciones a veces llevan a algún ingeniero, que tenemos la suerte que gracias a la ingeniería podemos avanzar como especie, como un montón de cuestiones, pero si habla un ingeniero va a pensar que nosotros estamos preocupados en el voltaje y se centra mucho en el voltaje y el riesgo que podemos llegar a tener. Y la realidad es que hay un riesgo, pero no hay un peligro. Si fuera un peligro, no lo puedo manejar. El riesgo lo puedo administrar al riesgo. ¿Cómo administro el riesgo? Primero, lo fundamental, el cable que lleva la alta tensión. Es el secreto de todo esto, y desmitificar un poco el vehículo eléctrico como un gran cuco o algo que genera miedo. No, saquemos por favor eso, porque me ha pasado a mí que ha chocado un auto eléctrico o híbrido, perdón, debajo de un camión, y me ha llamado un jefe de un cuartel de bomberos muy amigo: Gabriel, tengo un auto híbrido abajo de un camión, no nos queremos ni acercar. Olvídate, no tenés problema. Le pasé la ficha para sacar los switches, para desconectar la alta tensión, pero la otra, ¿qué puede ser lo más grave? ¿Que cortemos el cable de alta tensión? El cable de alta tensión primero lleva el alma de acero que conlleva el alto voltaje. Va a un recubrimiento de tipo plástico, y después arriba de ese recubrimiento va un escudo, que el escudo ese es la última barrera que tiene, que ese escudo que viene a ser un entramado, una malla entramada, que cuando uno está cortando, o si se guillotina ese cable que lleva la alta tensión, se guillotina, se corta, se rasga y toma contacto con la estructura, si no saltó uno de los dispositivos de seguridad con la seguridad activa, con la seguridad pasiva, lo que va a pasar es que cuando esa malla se rompa y ese escudo, ese trenzado que tiene, ese coaxil, toque contra una de las chapas, salta la tensión. Es la térmica, es el último paso que tenemos. Entonces, si vamos a cortar un cable de alta tensión, cuando la cizalla empieza a tocar el cable, el escudo ese que corte el forro naranja, cuando llegue ahí, bueno, recién ahí va a saltar la térmica, si es que no, la térmica. Los dispositivos, si es que no actuaron. Lo más complejo son el incendio, desde luego que el incendio es lo más complejo. Pero desmitifiquemos que un auto va a quedar energizado cuando choca y es un auto eléctrico o híbrido. No va a suceder eso. Es muy difícil que suceda. Es muy difícil. Pero me pasó que andando por los distintos cuarteles se había generado mucho miedo mirando videos de YouTube. Yo tuve la suerte de entrenar en Alemania con autos eléctricos. Hay mucha cantidad de autos eléctricos allá, y la realidad es que al día de hoy no hubo un solo incidente en rescate o por lo menos que sepa, y estoy en contacto con gente de allá, no hubo un solo incidente con un auto eléctrico con respecto a sufrir una descarga. Hay que desmitificarlo un poco, creo. Sí tenemos que conocerlo, conocer las aplicaciones que nos dicen dónde están los switches, por dónde pasa el cable, la alta tensión y demás, pero generamos un miedo que a veces el miedo paraliza porque es miedo a lo nuevo. Después nos vamos a acostumbrar, cuando esto ya vaya avanzando, nos vamos a acostumbrar como nos acostumbramos con el gas, el GNC en los autos. Y con el airbag en aquel tiempo. El airbag, por supuesto. Por supuesto, y qué discusión, ¿no? Sí, sí. Y decime, Gabriel, cambiando un poco de tema, sabemos que a la par de tu simulador nació también un libro, un manual. ¿Qué puedes contar? En realidad previo. Okay. Pero era de rescate vehicular general o del pesado. En ese momento se llamaba pesado. Sí. Ya. ¿Y qué puedes decirnos de eso? Ahí tengo que pensar, no recuerdo quién. Mirá, creo que fue Cristian Pompey, de la Hermandad de Bomberos, que él me consiguió el libro de Jordi, de Ferrando de España, que se llama Maniobra de Rescate en Vehículos Accidentados. Cuando compré ese libro a través de la Hermandad de Bomberos y lo abrí, era la Biblia. O sea, previo a todo empezamos con el manual del Matro. El Matro fue quien primero había un manual de rescate que tuvimos en nuestras manos, la mayoría fue el del Matro. Ahora, cuando yo agarré el manual, que
le pido que al que no lo conoce, que lo busque. Y agarré ese manual. No me gusta leer mucho, y muchos de los bomberos no nos gusta leer mucho texto. Nos gusta mucho más, y bueno, más por un problema de dislexia, ¿no? Personal. Cuando vi el manual de Jordi entendía cómo el bombero, en nuestra ansiedad y por aprender, mostrando imágenes y situaciones que ellos recrearon en ese manual, que él recreó en ese manual, eran mucho más prácticas que un montón de texto que vos podés explayarte 3 páginas, que no lo vamos a leer y quizás va a ser difícil de entender. Él con imágenes logró captar y enseñar. Me basé en ese manual de Jordi para hacer mi manual. Quería muchas imágenes. Hacerlo con imágenes, poco texto, desde luego que hay que fundamentarlo, pero con poco texto y mucha imagen, de las cuales las tuve que generar esas imágenes en accidentes, tomar imágenes en accidentes, recrearlas o editarlas para poder armar, pero está basado en ese manual, que a mí me lo leí en un par de días y lo entendí, lo leí y lo entendí, porque las imágenes que usa Jordi, y después tuve la posibilidad de hablar con él, una persona extremadamente humilde, un referente en rescate en Europa, con el cual me basé para hacer mi manual. Manual corto, de no más de 50 páginas, con mucho texto, y referenciando siempre de dónde sacamos cada una de las cosas, si es que tomamos alguna imagen de algún lado. Pero ese manual anduvo casi por todo. En Taiwán compraron un manual de eso, que no sé qué habrá hecho en Taiwán con ese manual, pero ha visto las imágenes, y creo que mirando las imágenes pudo haber sacado algo. Pero esa fue la esencia, con imágenes, poder transmitir técnicas. Qué bueno, excelente. Sí, sí, felicidades por eso, Gabriel. Y bueno, para ir terminando, Gabriel, ¿a una reflexión final, especialmente para aquellos cuarteles que están arrancando con esto, aquellos que necesitan saber de vos, qué recomendarías, cómo viene la mano y cuáles son tus proyectos a futuro, Gabriel, con respecto al simulador y lo que rescate? ¿A una reflexión? Bien, bien. Buah, qué difícil y qué compromiso también. Consejo no podría dar, me encanta, aprendo mucho de la gente. Retransmito lo que aprendo de la gente, o sea, le robo cosas a la gente que yo doy cuando voy a mis capacitaciones voy con un determinado formato, pero hay algo que aprendí con vos, lo aprendí en Europa también, que cuando llegué al primer curso de Europa me dijeron, ¿cómo abren la puerta en Argentina? Esta puerta, ¿cómo la abrirían ustedes de un vehículo? Yo vengo del otro lado del mundo para aprender con usted y vos me estás preguntando a mí. Con Ahí razón. entendí que el conocimiento está en la gente. Si un día uno dice, mira, con este control remoto yo lo pongo acá y le hice fuerza y abro, bueno, esa la contamos porque puede ser algún día. El conocimiento está en la gente. Retransmitir esto, desmitificar cuestiones que nos limitan, que nos tienen medio lejos. Esa técnica que vos utilizabas, el sorprendeme, Gabriel, en alguno que está a veces ahí, está medio tapado y no habla porque, che, capaz que lo que voy a decir no está bueno, y capaz que es el realmente que tiene la idea más clara o había masticado algo un poco más lejos mirando la escena para poder desarrollar una técnica de rescate. Entonces, el conocimiento está en la gente. Hay que sacar ese conocimiento de la gente y retransmitirlo, pero darle crédito a quien lo hizo. Yo cada vez que hablo una técnica, esta técnica de San Pedro, esta técnica de Cosquín, esta técnica es de Paraguay, de Asunción, esta técnica la aprendí con Igor en Concordia, Brasil. Siempre darle mucho valor a las personas que diseñaron técnicas. Y esa es otra, tenemos que diseñar nuestras técnicas. O sea, hay que diseñar las técnicas. Nosotros hemos diseñado técnicas, pero primero las vimos en una situación, las analizamos, las escribimos, las miramos, las practicamos y después las llevamos adelante en los accidentes. Insisto en los patrones. Hay algo que decimos, no todos los accidentes son iguales. Podríamos discutir un rato largo sobre eso. Hay diferencias, pero hay patrones. Son temas de discusión, me gusta mucho discutir. Pero hay algunos patrones en los cuales nos llevan a diseñar una herramienta de rescate. Y lo otro, conocer la herramienta de rescate. Si no conozco de física, yo debo física de tercer año de la escuela secundaria. La debo. Pero aprendí la física empíricamente. A saber que trabajamos con vectores. A saber que cuando hablamos de toneladas de corte de una herramienta,
No me sirve saber si mi herramienta corta 10 toneladas, 100 o 300 toneladas de corte. Me sirve saber mi herramienta está certificada en la norma europea o americana para cortar una barra de 40 milímetros, lo va a cortar, conocer la norma, esa norma, saber y conocer la herramienta, sacarle el jugo a la herramienta. Se rompen herramientas o las herramientas zafan o las maniobras fracasan por no conocer la herramienta y conocer de física. Pero hablo de la física empírica, no hablo de la física analítica de diseño. Es muy bueno saberlo, pero yo conociendo conceptos básicos de palanca, es magnífico. O sea, una Halligan, sacarle el provecho a una Halligan, que no es solamente para hacer así, no, puedes hacer un montón de técnicas, pero basados en la física, entender la física, entender también la física en el rescate, interactuamos 100% con ella. Cuando la pude aprender o desde esta forma, no me digas que te enuncie una regla física porque no las recuerdo, pero las aprendí a leer. Las aprendí a leer en el trabajar con las herramientas, conocer mi herramienta. Si no conozco mi herramienta, puedo tener la mejor herramienta del mercado. Weber, Ormato, Lucas, Hur, la que quieran, la mejor herramienta del mercado o la que pudieron comprar. Pero si no lo sé usar desde el punto de vista de la física, no tengo absolutamente nada. Tengo algo que corta o algo que tira para los costados, pero no le vamos a sacar el jugo. La física es fundamental, punto de apoyo fundamental para trabajar. Aquellos cuarteles que recién inician o aquellos bomberos que recién inician, busquen capacitación seria. Yo empecé mirando YouTube también o algo, pero no se queden con eso, vayan, analicen, piensen, hagan estudios de caso. De cada accidente que voy, tomamos muchas fotos y en base a esas fotos hacemos análisis de caso. Primero in situ en el lugar, terminamos el rescate, analizamos, che, mirá el corte cómo funcionó, mirá cómo hizo la estructura acá. Analicemos in situ, una vez que levantamos el parque de materiales y queda la policía para hacer los trabajos de planimetría y demás. Analicemos cómo funcionó y qué no funcionó. Desde ahí partir para adelante y saber que hoy por hoy no hay distancias. Antes nosotros cuando compramos nuestra herramienta Olmatro en el 92, era una de las primeras herramientas que llega a Argentina. Somos junto con Villa Ballester y demás. Una multipropósito que al día de hoy está prestando servicio, del año 92. Saber que antes había una distancia muy grande en equipamiento, hoy por hoy no la hay. La única limitación que puede haber es de acá. Abrir la cabeza, escuchar. Ver la distancia. Hoy ni siquiera te diría que hasta económico. Financiando las cosas, buscando, golpeando puertas se pueden conseguir. A veces la limitación es de acá. Hoy por hoy no está más esa barrera que lo que nosotros veíamos en Estados Unidos o en Europa lo veíamos, llegaba a los 10 años acá en Argentina. Hoy por hoy con esto, Carlos, que estás haciendo vos, el conocimiento está ahí. Está cerca, o sea, no justo con esta charla mía hoy, ¿no? Pero está ahí. No, claro. Esto suma, Gabriel. Esto suma. Por eso justamente te invito a vos y a todos nuestros oyentes que no se pierdan los episodios porque los temas, tal vez algunos son un poco de historia que enriquece y otros casos son al menos cuestiones técnicas porque tal vez detrás de este episodio del simulador argentino de rescate podrían hacer uno también en Brasil, podrían hacer uno también en Chile, porque entendemos que los costos son bastante elevados. Acá en Paraguay pasa lo mismo a la hora de querer adquirir un coche. Te lo digo porque a nosotros nos cuesta muchísimo a la hora de adquirir un coche para entrenamiento, porque lo barato que es un coche sin nada, sin asiento, sin vidrio, mucho nos sirve, ¿sí? Porque no es la realidad. Y tener contenido dentro del vehículo cuesta. Así Exacto. Es que yo creo que bastante acertado fue tu proyecto. Y bueno, te felicito, Gabriel, y también agradecerte por este espacio de lo que fue tu experiencia con este simulador de rescate. Y bueno, felicitarle también a todos tus compañeros que hicieron posible esto, porque realmente 3.800 participantes en el workshop que venías haciendo es algo que no todos llegan. Un punto. Sí. Tuvimos 0 accidentes. O sea, en el simulador entrenaron esa cantidad de personas en 2 años, 1 año y piquito. Nunca se accidentó nadie, jamás. Trabajo con lo que es el sistema de gestión. El que conoce industria y demás lo conoce.
Y ese sistema de gestión hace que no tuvimos nunca un accidente, jamás. Dentro de la práctica, nunca se lastimó nadie, se lesionó, porque apuntamos mucho a eso. Excelente, excelente. Y bueno, y que se mantenga cero accidentes en el entrenamiento y en la realidad, ¿no, Gabriel? Exacto, exacto. Exacto. Sí, Sí. tal cual, tal cual. Bueno, gracias Gabriel por tu espacio, gracias por esta oportunidad y bueno, le invitamos a nuestros seguidores que nos dejen en el buzón de mensajes algún comentario que quiera compartir con nosotros. Y gracias Gabriel por estar con nosotros, ¿sí? Fue un placer y como siempre, y escucharte nuevamente y bueno, y hablar de esto que nos apasiona y nos gusta. Realmente fue un lindo rato. Espero no haber aburrido a la gente. Está bien, gracias. Gracias, Carlos. Muy bien, así le tuvimos a Gabriel Fontanari de Argentina, quien nos estaba compartiendo lo que fue y lo que es su simulador de rescate vehicular en vehículos, o sea, rescate en vehículos de porte. Él le llama así, no lo llama pesado y tiene sus conceptos y sus razones que, bueno, en esta entrevista justamente estuve explicando. Bueno, quiero nuevamente para ir terminando agradecer a Florentín Creaciones por hacer posible esta programación apoyándonos. También gracias a la gente de Florentín Creaciones. No se olviden que él está regalando, la empresa está regalando un kit de vehículos, kit de primer auxilio de vehículos que pueden ganarse dejando sus 3 últimos y estaríamos sorteando, ¿sí? También a la gente de Prevensep, quien representa la herramienta de rescate vehicular HighLeaf y también el SNAE, el dispositivo BOA de rescate también. A la gente de MIG Prevención que están apoyándonos también en las programaciones, una empresa dedicada al asesoramiento de prevención de siniestros, CIPA, seguridad, salud ocupacional. Gracias por estar con nosotros en las programaciones. Y como mencioné al inicio del programa, agradecerle en su primer día de programación a la empresa de emergencia 123, un servicio prehospitalario de ambulancias para traslado de pacientes de alto o bajo riesgo, cobertura en eventos deportivos, en eventos sociales en general, un servicio de ambulancias con una tripulación altamente calificada y profesional. Así es que gracias a Emergencia 123 por el apoyo que nos da en los programas. Muy bien, gente. Un placer de saber que están del otro lado. Espero que este programa les haya gustado y nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Que Dios le bendiga y se cuidan. Hasta luego.